Hola, bendiciones, les saluda a su amigo el pastor Marcelo Parrella y estamos aquí con el hermano evangelista y maestro de la palabra Héctor Rivero. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Pastor Marcelo, todo bien, esperando que tengamos un momentito para compartir algo de la palabra del Señor y bueno, esperando que sea de bendición para los oyentes. Con seguridad va a ser de mucha bendición para nuestros amigos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que Dios nos habla a través de, aquí estamos, Esperando que sea de bendición para los estoy oyentes. viéndonos en el teléfono, gloria a Dios. Sale bien la transmisión, así que vamos para adelante. Vamos a hablar un poquito. Dios nos habla a través del tiempo, a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras, pero después de que vino el Nuevo Testamento, Dios nos habla a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 1. Amén. Pero antes de entrar en la palabra, me gustaría orar. ¿Podrías hacer una oración? Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos tu guía, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos esté dando las palabras necesarias para que los que escuchan, Señor, puedan ser de bendición en los pensamientos que tengamos, que son pensamientos tuyos, Señor, que no sean pensamientos de hombre. Te alabamos y te damos la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a abrir en Hebreos capítulo 1 y dice, Dios hablando de muchas formas y en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, haciendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos, el cual a los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te he ungido Dios, el Dios tuyo, con el óleo de la alegría, más que de tus compañeros. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido se envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aleluya. Qué linda Pero palabra, ¿no? Habla muchas cosas, muchos temas. ¿Me estás escuchando? sí, sí, me quedé impactado con el último pasaje. Porque acá tengo otra versión, ¿viste? Tengo la Sí. Valera, la que leíste vos, y dice, en el versículo 14 que vos elegiste, dice, todos los ángeles
no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Es decir, que nosotros estamos ayudados por los ángeles y no nos damos cuenta. A veces nos decimos, uy, a mi señora le pasó, que ella estaba por ser agarrada, atropellada por un coche y sintió que una mano la corrió del camino. Es que los ángeles están siempre guardándonos. Tenemos un ángel, cada hermano tiene un ángel, que Dios lo ministra para que nos ministre a nosotros, y también para llegar a la salvación, dice. Nosotros llegamos a la salvación porque también el Señor nos está cuidando. Sí, la Biblia Es algo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, ¿no? Entonces el ángel de Jehová, el ángel de Dios, nos cuida y precisamente hace esas cosas. Ellos interacen con nosotros. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sí, sí, cuando una persona, como tu esposa, como vos, como yo, que tenemos comunión con Dios, con el Espíritu Santo, los ángeles están también a nuestro servicio. Por eso es que cuando vos orás, ellos suben al cielo con tu oración. Y también bajan del cielo con la respuesta de Dios a tu oración. Eso es muy lindo. sí. Amén, amén. Mi hija también, que es policía, la otra vez fue atropellada por un coche, ella estaba con la bicicleta y dice que sintió como una mano la llevó, y porque dice que tendría que haberse muerto con el golpe. Pero dice que le acompañó una mano, es decir, que ella sabe que Dios la protege. ¿Entendés? Qué lindo Te voy saber a de contar que... algunos accidentes míos. Una vez yo me caí ¿no? También en un accidente. Realmente yo no sé, fue algo de Satanás, porque yo siempre tomo cuidado, estaba con la moto trabajando, era custodio, y iba con la moto estaba haciendo custodia porque robaban en San Martín a los carteros. Entonces Claro, él iba caminando, pero así todo, como él cruzaba la calle en rojo, todo, a mí me llevaba tiempo, ¿no? Entonces él se distanciaba. Y yo para apresurarme, para alcanzarlo, miro en la ruta 8, miro al lado izquierdo mío, y ese lugar es contramano, o sea, no tendría que venir nadie. Pero venía una chica a alta velocidad, que yo no la vi cuando miré, no sé si me engañó la luz, qué es lo que pasó, y esa venía a alta velocidad en contramano, en ruta 8, y me llevó por delante. La moto dio un giro de 180 grados, yo volé hasta el casco, salió de mi cabeza, y yo sentí que mi rostro tocó el asfalto cuando salió el casco, y yo pensé que me quedé, viste, la parte de la cabeza pelado, que se me salió medio cerebro, todo, y fue tan grande el golpe que quedé tonto. Y también sentí en el asfalto como que estaba blandito, como que era un colchón, que caía encima de un colchón. Y eran los ángeles que me estaban amortiguando. ¿Entendés? Yo después entendí eso. Y yo le preguntaba a la gente, ¿tengo sangre? Me tocaba la cabeza, ¿tengo sangre? Me miraba las manos, nada, no me había pasado nada. Fue terrible, la moto quedó toda destruida, pero todo el impacto lo llevó la moto, fue terrible. Entonces, es verdad lo que vos me estás diciendo, porque los ángeles interactúan con nosotros. Muchas personas no entienden el poder espiritual. Hay un poder que es natural y hay un poder que es espiritual. Y Dios tiene control de todas las cosas, nos está diciendo aquí. Sí, yo me acuerdo ahí un pasaje también, estaba viendo el pasaje porque cuando uno deja este cuerpo, va a dos lugares, o va a la presencia de espera de la presencia de estar con el Señor para venir a buscar a los suyos y tener el nuevo cuerpo, y dice que los ángeles lo vienen a buscar y lo llevan al seno, en este caso a Lázaro lo llevaron al seno de Abraham, los ángeles lo llevaron, es decir, en este caso a Lázaro. Y los ángeles ocupan una función especial. Y acá podemos ver que en estos momentos hay un tráfico de ángeles en el cielo y no lo vemos. ¿Por qué un tráfico de ángeles? Pasan porque están gestionando la salvación de los que se están por salvar y están ayudando a aquellos que están salvos, pero también va a haber dentro de poco una participación especial de los ángeles
para recoger al pueblo de Israel en la gran tribulación. Cuando venga la semana 70 de Daniel, ellos van a sacar a los escogidos y los van a juntar. Pero también ahora están haciendo lo mismo con la iglesia. Están ayudándonos. Por eso vamos a volver al pasaje que estaba citando vos, el versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 1, ¿qué nos da a entender? Que Dios siempre habló al hombre. Desde Adán, desde que cae Adán hasta ahora, siempre habló. Antes de que venga el Señor Jesucristo, ¿cómo hablaba? Porque acá hay algo especial que yo estaba estudiando también en estos días, que es algo muy importante, porque acá dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. La sustancia es la esencia de Dios. Dios es una esencia que tiene personalidad. Y las personalidades son el Verbo, el Hijo y el Padre. Pero sí, es la esencia de Dios. Es algo que nuestra mente no puede entender, pero bueno, el Verbo tenía una misión. Cada uno de ellos tenía una misión. Cada uno tenía una misión. El Padre tenía planificado hacer algo, el hermoso. El Hijo tenía planificado también hacer algo y el Espíritu Santo tenía planificado hacer algo. ¿Qué hizo el Verbo? Porque acá en el versículo 1, ¿cómo hablaba Dios antes de Cristo? Y me permitís buscarte un pasaje en 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. A colisión de, habría que marcar este versículo 1 de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo les hablaba a los profetas? ¿Y quién les hablaba a los profetas? Y si vamos a Pedro, dice el versículo 10 del capítulo 1 en la primera carta, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que gozamos nosotros hoy. Es decir, que ellos indagaban, sabían que iba a venir una salvación, pero no sabían por ellos. Porque ¿quiénes eran? ¿Quiénes era aquella persona que le daba ese saber a ellos? El versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién es el Espíritu que estaba en ellos? Uno puede decir, sí, el Señor hablaba por su Espíritu. Era Cristo. Cristo, el Verbo, todavía no había sido hecho Hijo de Dios. Seguía siendo el Verbo, pero en ese caso era el Verbo a través del Hijo de Dios, el ángel de Jehová. Por eso aparecía como, era una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. ¿Cómo puede ser que Isaías describa perfectamente la cruz de Cristo mejor que los apóstoles? Cuando él hace Isaías 53, cuando escribe Isaías 53, lo describe como si estaría en la cruz, mirándolo al Señor. Pero ¿quién fue el que le hizo eso a Cristo? ¿Quién fue el que le transmitió a Isaías eso? Era el Espíritu de Cristo que estaba en él. En aquel tiempo era el Espíritu del Verbo que estaba. Y después dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿qué pasó con el Verbo? Que es la esencia de Dios. Se hizo un hombre. Vino a través de la mujer María, de esta bendita mujer, y a través de la obra del Espíritu de Dios, que es la otra esencia de Dios, la otra personalidad de Dios, formó parte del engendramiento del Hijo de Dios. Ahí se transforma en Jesucristo. El Verbo deja las glorias eternas y se transforma en hombre. Por eso ahora, dice, en estos postreros días, nos habla por medio del Hijo. Ahora ya no está más el Espíritu de Cristo en los profetas, no está más el Verbo actuando en la venida, porque él dice, viste que en Miqueas dice que él los días del Hijo son desde la eternidad. Es decir, que él salía y viajaba de la eternidad y venía. ¿Cómo se manifestaba? Se manifestaba a través del ángel de Jehová, se manifestaba a través del Espíritu de él, a través de los profetas, y hablaba a través de los profetas. Por eso dice el versículo 1, que en otro tiempo hablaba por los profetas, él mismo, pero después él mismo se hizo hombre. Y ahora nos habla por medio de su Hijo. Ahora el Verbo de Dios es el Señor Jesucristo, hecho hombre, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo purificado nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Él está sentado a la diestra de la majestad. ¿Qué te lleva a pensar eso, pastor? Qué obra grande el Señor, ¿no? Aquí tenemos
algo muy lindo, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Juan. Vamos a Juan. Juan, no Primera de Juan, sino Juan capítulo 1. Ah, sí, 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 sí. Amén, amén, amén. Juan capítulo 1. Esto es lo que vos estás hablando. Dice así, en el versículo 29, el Cordero de Dios, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, ahí está hablando de la eternidad de Cristo, la eternidad, y está hablando que Él quitó el pecado del mundo. ¿Cómo Él quitó el Claro, pecado del mundo? Porque Él era el Cordero de Dios. El Cordero de Dios viene enseñándose desde el libro de Génesis, cuando el hombre pecó y cayó de la gracia de Dios, cayó en pecado. amén, Allí en ese amén. momento Dios le dio el plan de salvación, le explicó el plan de salvación, que era a través de un cordero. El cordero es un símbolo. Jesucristo cumplió ese símbolo. Y Él llevó el pecado del mundo. Entonces, vos estabas hablando anteriormente de Adán, de este hermano que murió también, que Cristo lo resucitó, Lázaro. Lázaro, sí. Y hay una parábola de Lázaro, ¿no? De un Lázaro, no es este Lázaro que murió, pero es un Lázaro que murió y el rico, un hombre rico. Entonces los dos murieron en el mismo día. Las personas que conocen la historia saben que Lázaro era un mendigo y el otro hombre rico, él estaba siempre en las puertas pidiendo un pedazo de pan, un pedazo de una migaja, algo que le den de comer. Y los perros que estaban ahí de la calle iban y lamían sus heridas. Por eso se infeccionó y el hombre murió. El otro, de comer cosas que no eran convenientes, tal vez le agarró un ataque al corazón y murió. Los dos fueron a lugares diferentes. Uno al cielo y el otro, algunos dicen que es el purgatorio, otros dicen que es el infierno o es un lugar de antesala antes de ir al infierno. Fueron al Seol, se fue. ¿Cómo? Ellos fueron al Seol. En aquel tiempo el Seol se dividía en el seno de Abraham y había una cima que separaba a los que morían sin la esperanza y no creían. De un lado estaban los que morían esperando la venida de Cristo o creyendo en lo que Dios decía, que ahí estaba Abraham. Ahí estaba, Exacto. perdón, Lázaro, el seno de Abraham. Exacto. Entonces, mira lo que te voy a explicar. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿no? Mm. Que dijo cuando se encontró con la María, ahí le dice, no me toques en el sepulcro, ¿no? Le dijo, no me toques porque todavía no subí al Padre. Cuando Cristo sube al Padre, ¿qué lleva? Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Desde Adán y Eva, el padre Abraham, toda esa gente se fue en el primer arrebatamiento. Los muertos que resucitaron y fueron con Cristo al cielo, ¿no? Esas son lo que le dicen las primicias. Entonces, Y ellos eso, fueron con Jesús claro. al cielo, Él los presentó al Padre, ¿no es cierto? Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso, yo creo que Él lo presentó al Padre Abraham, en ese seno, en ese lugar, y después subieron todos al cielo, ¿no? Porque Jesús está a la diestra del Dios Padre. Por eso dice que él llevó cautiva la cautividad. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, él llevó cautivos a los que creyeron en el antiguo pacto y los llevó. Y están esperando una venida, pero eso es otro tema interesante, porque no todos tienen la misma gloria. Nosotros somos la iglesia, ellos pertenecen a la esposa. Ellos pertenecen a los amigos de las esposas. En el antiguo pacto la iglesia no existía. Pero lo importante es que sí, que el Señor lo sacó. Por eso el ladrón de la cruz le dijo, a partir de hoy, el ladrón de la cruz pertenecía al antiguo pacto. A partir de hoy estarás conmigo, ¿dónde?
Claro, no porque es él era para... judío. Él era judío. La gente no Claro, entiende cuando lee la palabra, cuando Jesús habla, habla a los judíos. Cuando él habla del diezmo, le habla a los judíos. Cuando viene la dispensación de la iglesia, ¿no? Que empieza gracias. la iglesia, ahí cambió todo. Hoy hay hermanos que cantan, que alaban a Dios, y hoy le decimos levita. Pero ellos no son de la tribu de Leví, no son judíos. Claro, ¿Por qué? Porque cantan son levitas. claro. ¿Entiendes? Claro, porque Son son cantantes. adoradores. Son Claro, adoradores, son espíritus adoradores a Dios. No son sí, sí, sí. levitas. Levita es para los judíos, los que son del linaje de la tribu de Leví, de la tribu Por eso de Aarón. esto es muy profundo, ¿no? Hebreos que leíste vos, pero ahí en Hebreos 10, yo te voy a leer, Hebreos 10, habla de lo que hizo el verbo antes de encarnarse. Porque vos leíste en Juan capítulo 1, dice que el verbo se hizo carne. El verbo, que es una de las personalidades de Dios, que es una esencia sola, una esencia, una sustancia, que es la creadora de todas las cosas, y que no tiene principio ni fin. Es el alfa y el omega, es como un círculo, alfa y omega, alfa y omega. Él es el principio y el fin, el principio y el fin. Él no tiene principio y no tiene fin. Pero bueno, él ya tenía ese plan, como dijiste vos, y el Dios, el Padre, hizo el plan, ¿y qué dice el Hijo? Hebreos 10.1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pudo, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban a él. Es decir, que la ley no podía sacar los pecados, los cubría nomás. Después dice, en el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse esos holocaustos. Dice, ya que serían limpios una sola vez y no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los muchos cabríos no pueden quitar los pecados. Es bien clarito. El antiguo pacto, todo lo que se hacía era figura, era tipo de lo que iba a venir. ¿Y cuál era el tipo de lo que iba a venir? Ya que no podía quitar los pecados, los cubría. Y acá el verso 5 nos dice, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién es el que entró en el mundo? El verbo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, el verbo. El verbo, que era una de las personas de Dios, se hizo carne. Dice que el Señor, era el primero que leía las escrituras, porque él cita acá un texto, mirá cómo es el Señor, el verbo cita un texto de él, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba escrito que él iba a morir. Él tenía una misión. Dios, el excelentísimo Dios, creador de todas las cosas, que compone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya había diagramado tanto para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo lo que tenían que hacer. El Padre modeló, el Hijo vino a concretar y el Espíritu Santo nos reveló a nosotros esto. Porque si no es por una revelación del Espíritu Santo, podemos leer como los judíos, lo leen, pero no les entra, porque el Espíritu Santo no les recibe, no tienen revelación del Espíritu Santo. Por eso, como le dijo a Pedro, Pedro, esto que vos me dijiste no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las entiende, porque no las puede entender, porque son naturales, personas naturales. Por eso, qué hermoso, ¿no? Y acá podemos seguir leyendo todo este capítulo que dice que ya de los ángeles hemos hablado, pero después dice, del Hijo dice, tu trono Dios. Es bien clarito, está aclarando que Cristo, que el Verbo, ahora hecho carne, también es Dios. Por eso es importante saber que el Señor Jesucristo, Él tiene 4 evangelios. Es la cuadridimensión de los evangelios. Mateo es el rey, Cristo es el rey. En Marcos es un siervo. En Lucas es una persona que cura y hace todos los milagros. Y en Juan es el Dios. Es decir, en los 4 evangelios tenemos las 4 caras del Mesías. Y así también podemos hablar de las caras del verbo.
El verbo al principio era el verbo. Él se movía por el universo. Él bajaba y vaya a saber las creaciones que creó. Porque Pablo dice que nada los va a separar del amor de Dios, ni aún lo creado, ni lo que es por crear. Es decir, que Dios es un Dios creador. Sigue creando. Pero de todas las creaciones que Dios creó, ángeles, principados, potestades, van a saber los seres que hay en otras galaxias. Pero Dios escogió al hombre para que el hombre sea representante de él y tenga una esposa en su hijo. Nosotros somos la esposa del hijo. Es algo precioso que la gente no entiende y que está desechando de poder, aún los hermanos no entienden esto de crecer en las cosas de Dios y ver realmente la posición que tenemos ante Dios. Que Dios nos escogió para ser la esposa de su hijo, ¿verdad, hermano? Lo importante es saber la posición que vos tenés como hijo de Dios, para que nadie, o sea, Satanás, ¿no? En este caso, te pueda robar tu bendición. Hay gente que no pone en práctica la palabra de Dios en su vida. Por ejemplo, hay un texto bíblico que dice, diga al débil, fuerte soy. Y yo siempre le enseño a las personas, si Dios dice esa palabra profética, diga al débil, fuerte soy, porque vos no sos fuerte en tu fuerza, sos fuerte en las fuerzas de Dios. Y también en las personas dicen, no, para este proyecto necesito tanto dinero, no sé qué. Ahora, yo no tengo dinero, entonces soy débil en dinero, pero soy fuerte en Dios, que Él es rico en toda riqueza y gloria, ¿no? Entonces Él puede enviarme dinero de cualquier parte del mundo. Y en eso te voy a contar un testimonio. Cuando mi esposa estaba con cáncer, para los hermanos, amigos que nos están escuchando, sería bueno que compartan este live que estamos haciendo con el evangelista y maestro de la palabra, Héctor Rivero, para que mucha gente pueda entender qué es lo que hace Dios en la vida de las personas, ¿no es cierto? Cuando mi esposa tenía cáncer, estuvimos 2 años en la lucha entre la vida y la muerte. Y ella ganó porque yo le empecé a enseñar. Decí, mira, vos te tenés que morir, Luciana, y yo no me quiero quedar viudo, le digo. Entonces vos empezás a decir, estoy sana en Cristo Jesús. No, lloraba ella, estoy muriendo. Y yo me enojaba y le decía, vos estás sana en Cristo Jesús. ¿A quién le vas a creer? ¿A Satanás o le vas a creer a Dios? Satanás vino a desafiar tu fe. Satanás desafía nuestra fe. Claro, Pastor Marcelo, entonces nunca voy a morir. Vas a morir, pero vas a morir de viejo. Vas a morirte de viejito, hermano, hermana. No, el diablo, cuando vos morís a los 30, a los 50, está cortando tu vida. A mí me pasó que hace 2 años infarté. Y yo estaba ahí preguntándole a Dios si era su voluntad que muera. Y yo le digo, Señor, si tú me vas a llevar, que no tenga que sufrir. Estuve 11 días en el hospital, ¿sabe que yo me levanté e iba a la sala de la gente a orar por los enfermos? Y la gente y las enfermeras dicen, pero usted no está infartado, tiene que hacer descanso. Yo no puedo descansar. Yo estoy acá con un propósito, orar por los enfermos. Y la gente no entendía. Y la gente que estaba con cáncer empezaba a mejorar. Había una señora que le iban a cortar la pierna y estábamos orando ahí para que Dios obre. Y necesita, el corazón de las personas necesitan el consuelo que viene solamente de parte de Dios. El otro día en el canal que tenemos, que es de mi nombre, Marcelo Parrelia, hay un testimonio de un director de una radio en Dallas. Él tenía el pie negro, todo encangrenado, le iban a cortar el pie. Y él oraba a Dios. Y él firmó 3 veces para que le corten el pie. Y cada vez que iba la mujer, la doctora, a poner el bisturín para cortar, dice, él volvía a la sala y cuando estaba anestesiado. Cuando él volvía le decía, hay algo arriba que no me deja cortar tu pie. Vamos a hacer otro tratamiento. Le limpiaron toda la sangre muerta, todo. Y hoy él está caminando con su pie, está en la iglesia en Dallas y está trabajando en la radio. No le cortaron el pie. Hermano, amigo, amiga, que nos estás escuchando, tenemos un Dios que hace milagros, un Dios que tiene poder, un Dios que está vivo, un Dios que hace milagros en tu vida, en la vida de tus seres queridos. Es solamente poner tu confianza en la mano de Él. El médico puede decir que tenés los días contados, pero el que sabe los días
que vas a estar en la tierra y la última palabra es la del Dios vivo. Y ese se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Dios que tiene nombre que sobre todo nombre, y con él nadie discute. El diablo mismo se va a tener que arrodillar cuando llegue su tiempo y va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Y así dice la Biblia, que los diablos, los demonios saben y le tienen miedo. Y hoy hay un montón de personas que se burlan, hacen bullying de Dios. Y está escrito en la Biblia que muchas personas oyendo no oirán. Entonces, quiero pasarte la palabra para que tú nos sigas Terminamos con la palabra. Yo te voy a terminar con este pasaje porque viene a la colisión de lo que vos dijiste. Que a veces no tenemos el dinero y somos débiles en eso. Y vos ahora nombraste de que estuviste enfermo, yo también estuve con la moto, me tiró un coche y quedé 5 horas sin conocimiento, estaba con mi señora y bueno, y Dios me reservó la vida para estar hoy acá con vos, para estar hablando del Señor Jesús. Y yo era duro, ¿eh? Mirá que yo seguía, me levantaba y seguía trabajando y vendía y hacía cosas y si bien es cierto decía que era salvo, no me aplicaba en las cosas de Dios y no me consagraba a Dios, seguía en mis cosas normales. Pero gracias a Dios que en el tiempo de pandemia Dios me dio esta oportunidad de devolverle a Él todo lo que Él hizo por mí, porque Dios es bueno y siempre nos está dando oportunidades. Por eso el que nos está escuchando, que piensa que es un inútil, que no tiene dones, mentira del diablo, eso sí es una mentira del diablo. Cada uno de nosotros tenemos dones y Dios tiene preparado algo para que hagamos para Él, aunque sea poquito. Eso poquito que hagamos, por ahí podemos transformar a un siervo precioso de Dios y vamos a tener un guerrero y porque le damos un folleto, porque le damos una palabra de aliento. ¿Y qué decía Pablo acá? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo me quedé pensando, el poder de Dios se perfecciona cuando soy débil. ¿Qué debilidad tengo yo? Y cada uno de nosotros tenemos una debilidad interna que la conocemos nosotros. Hay algo que nos lucha en la carne. Bueno, esa debilidad, ¿cómo se perfecciona? Cuando lo buscamos al Señor y cuando nos humillamos ante Él. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Tenemos debilidades, gloria a Dios. Hay que servirle a Dios. Yo contaba en las debilidades, como vos dijiste, diste en la tecla, porque yo era débil porque no tenía plata y siempre vivía con lo justo, nunca me alcanzaba para llegar a fin de mes. Es decir, ahora ya no me fijo en eso. Y Dios me hace llegar porque no me fijo en eso. Pero en aquel tiempo buscaba hacer cosas y trabajaba, y lo que menos hacía me dedicaba a Dios. Ahora que me dedico a Dios, no solamente que tengo, sino que no me falta nada. Y por eso dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Es decir, que terminamos con esto, pastor. Y si usted quiere orar, tanto por la audiencia como también por mí, porque cada uno tiene sus debilidades. Y vamos a orar también para que Dios fortalezca a los siervos de Dios y a los que están ahí y no saben qué van a hacer. Y también oremos por aquellos que no conocen al Señor. Y después seguimos, porque tenemos cuerda para rato. En otro momento seguimos. Amén. Vamos a hacer una oración primero para guiar a las personas que puedan estar aquí y que quieran aceptar a Cristo. Amén. Repita con nosotros. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia para pedirte perdón por mis pecados, para pedirte que entres en mi casa, que bendigas mi familia y que tu prosperidad esté en mi vida. En nombre de Jesús, Padre, te pido perdón por mis pecados. Amén. Entonces, ahora te pido que ores por esta gente que aceptó a Cristo. Amén. Amén. Padre Celestial, te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo sea la que pueda transformar lo que hemos hablado en una palabra que penetre, Señor, como una espada a los corazones, Señor, porque nosotros nada podemos hacer. Solamente transmitimos lo que un día dijiste en nosotros. Y tu palabra dice que si tú no abres el corazón, si tu Espíritu Santo no revela la palabra, nadie va a poder ser salvo. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo,
porque tú eres ahora la persona que representa a Cristo en la tierra. Tu Espíritu de Dios. Muchos no quieren orar al Espíritu, porque están en la religiosidad, pero no está mal pedirle al Espíritu Santo que en estos momentos esté redarguyendo a alguna persona que tenga problemas de pecado, de salvación, para que tu alma sea regenerada y que sea lavada por tu sangre. Como así te pedimos, Señor, que en esta hora estés salvando esas almas. Como también te pido, Señor, por los hermanos que están pasando tribulación, prueba, enfermedad, que tú aumentes su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo dice tu palabra, Señor. Y tu fe viene por el oír de tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo redarguya, reprenda, exhorte, Señor, y consuele nuestros corazones. Te damos la gloria y la honra, mi Señor, y te pedimos tu bendición en la persona de aquel que pronto viene, nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Quería dejar una palabra más en Romanos 10, versículo 11. Dice, la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre el justo y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Quería Gloria a dejar Dios. esa palabra después de esta oración maravillosa. Amén. Entonces nos despedimos hasta un próximo programa. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Rivero, Padre Jesús. Amén. Dios te